Bien, pues vamos a retomar el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 21. Estamos en la última, eh, pequeña sección dentro de Lucas y estamos a punto de entrar a la parte de la pasión. Esta pequeña sección, cuando Jesús entró a Jerusalén, lo primero que hizo fue retomar el templo, restaurarlo a su propósito original y enseñar en el templo. Dar la buena noticia a los pobres y a los quebrantados de corazón. Convertirle en un lugar de misericordia y de gracia. El templo había perdido completamente ese objetivo. Entonces, en un momento más vamos a retomar ese contexto para entender el último discurso largo de Jesús en Lucas. Pero antes de eso, ¿has escuchado la palabra Apocalipsis? Estoy seguro que sí, ¿verdad? No solo porque es un libro de la Biblia, sino porque es nuestra cultura. Nos encantan las películas de invasión de zombies o extraterrestres o algún tipo de desastre natural o dinosaurios que van a tomar la tierra, etcétera, ¿verdad? Nos gustan las películas que tienen que ver con el fin del mundo. Asociamos la palabra Apocalipsis con destrucción cósmica y el fin del mundo. Pero como cristianos, ¿qué significa para nosotros la palabra Apocalipsis? Cuando decimos el fin de los tiempos, ¿a qué nos referimos? Bueno, desde una perspectiva cristiana, el fin de los tiempos no es el fin del mundo. Es más bien la transformación del mundo. No su destrucción, sino su renovación. Claro, veremos el día de hoy que Jesús habla de destrucción que vendrá sobre el mundo, pero el propósito final de Dios es hacer nuevas todas las cosas. Por eso, en el Evangelio de Mateo capítulo 19, cuando le preguntaron los discípulos a Jesús acerca de estas cosas, Jesús llamó al fin del mundo, ¿okay? No lo llamó así, lo llamó la renovación de todas las cosas, la recreación. Eso es para nosotros el fin del mundo, que en realidad Dios pondrá fin a la maldad y hará nuevas todas las cosas y establecerá cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia, como dice Pedro. Este pasaje que veremos el día de hoy es uno de los discursos apocalípticos del Señor Jesús. La palabra apocalipsis, que no lo definí, la palabra apocalipsis desde una perspectiva cristiana significa simplemente revelación. Por poner un ejemplo, una ilustración, piensen en algo que está escondido bajo un telón, ¿no? Si quieres pensar en Chabelo y la catafixia, ¿ok? Pero algo que está oculto bajo un telón y que de pronto es revelado, ¿ok? Se da a conocer. Entonces, Apocalipsis no significa algo secreto y oculto en códigos, ¿ok? Apocalipsis significa la revelación del plan de Dios para la historia. Por eso, cuando el apóstol Pablo, todavía no era apóstol, era simplemente Saulo, el perseguidor de cristianos, e iba camino a Damasco, una luz repentina lo derribó en el camino, cayó al suelo, porque estaba la gloria de Cristo ahí manifestándose. Bueno, ¿qué tuvo Pablo? Un apocalipsis, una revelación. Él pudo ver la gloria de Dios. Entonces, eso es Apocalipsis, una revelación. Bueno, este discurso apocalíptico donde Jesús está revelando el propósito de Dios para la historia tiene ciertas dificultades para nosotros. ¿Cuál es esta dificultad de interpretar pasajes así? Que regularmente este tipo de discursos habla de dos momentos. Un momento cercano, algo que va a suceder muy pronto, pero también describe lo que sucederá a una gran distancia. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo sé qué va como parte de los eventos cercanos? ¿Y
¿Qué son eventos lejanos? Porque muchas veces están entretejidos. Eso es una dificultad que tenemos y por eso seguramente si te ha tocado leer algún comentario bíblico de este tipo de pasajes como Mateo 24, Lucas 21, tendrás varias interpretaciones, ¿verdad?, al respecto de estos pasajes. Bueno, no te estreses, no te preocupes. ¿Qué es lo importante que a veces siento que perdemos como quienes están frente a la rosca de Reyes y está uno interpretando diciendo, no, la mejor rosca de Reyes es la que contiene chocolate y la venden. No, la mejor rosca de Reyes es la que tiene un alto contenido de... ¿Y si nada más nos la comemos y la disfrutamos? En lugar de andar discutiendo. ¿Sí, se entiende? Entonces, no me malentiendas. Hay lugar para aprender, para buscar, pero lo más importante es qué nos enseña Jesús con este discurso. ¿Cuál es el propósito de revelarnos el propósito de Dios para la historia? Consuelo y esperanza, a fin de que perseveremos en la fe. Entonces, si pudiéramos ponerle un título a este mensaje que nace de las palabras del Señor Jesús, sería perseverando a la luz del fin de los tiempos. Ese es el propósito de Dios, que al saber su propósito podamos perseverar hasta el final. Perseverar en la fe. Ahora, ¿qué es perseverar? Bueno, es una muy buena pregunta. Si este mensaje tiene que ver con perseverar en la fe, ¿qué significa perseverar? Bueno, perseverar significa mantenerme leal a Jesús aún a pesar de las dificultades y adversidades. Mantenerme fiel y leal a Jesús a pesar de las adversidades. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Nos está mostrando las cosas que han de acontecer con el propósito de que tú y yo pongamos nuestra esperanza en Él y podamos mantenernos fieles. Es difícil perseverar. El escritor John Maxwell fue muy famoso hace tiempo por sus libros acerca de liderazgo y muchas veces estos títulos se utilizaban en enseñanzas de liderazgo cristiano. El pastor Héctor Hermosillo cita algo interesante de John Maxwell. Yo, digamos, no estoy de acuerdo con todo lo que enseña, pero esto es interesante acerca del liderazgo. Y si podemos tomar esto que habla de la perseverancia y aplicarlo al pasaje, puede ser interesante. Él enumera enemigos de la perseverancia. ¿Okay? Está hablando en el contexto del liderazgo, pero creo que podemos extraer esos principios y verlos a la luz de este pasaje. ¿Cuáles son algunos enemigos de la perseverancia? Dice, por lo menos 3 que yo anoté aquí. Dice John Maxwell, creer que la vida es fácil. Okay. Porque es un enemigo de la perseverancia. Porque si creo que lo que Dios me ha prometido es una vida sin problemas, una vida de éxito, una vida sin frustraciones, muy pronto me daré cuenta que estoy equivocado. O pensaré que Dios se equivocó y me debe algo, lo cual es completamente incorrecto. O tendré que reajustar mi perspectiva y darme cuenta que no, Dios no nos ha prometido una vida sin problemas y sin tribulaciones. Entonces, puede ser un reto perseverar cuando nos encontramos ante situaciones difíciles si no estamos preparados para enfrentarlas. ¿Se entiende? Siguiente, la creencia de que el éxito es el destino. Es decir, en el liderazgo sería la idea de que nada evitará mi éxito. Ese es mi destino. Me esfuerzo o no me esfuerce, me espera el éxito. Bueno, desde una perspectiva de este pasaje, no, ¿verdad? Ni siquiera en el liderazgo. Si, por ejemplo, quieres que tu empresa funcione, ¿qué necesitas hacer? Pues trabajar, esforzarte. No habrá un éxito a menos que pagues un precio y sacrifiques cosas, ¿estás de acuerdo? Simplemente en un sentido muy natural en la vida. Bueno, de acuerdo a este pasaje, la vida cristiana no se da en automático. Perseverar requiere una acción deliberada de
pegarme a Jesús, de mantenerme en Él, de buscarle, de obedecerle. No puedo esperar perseverancia en mi vida si no estoy buscándole y confiando en Él. Y número 3, falta de visión, ¿verdad? La falta de visión produce problemas de perseverancia. Y en este pasaje en particular esto yo quiero enfatizar. Vamos a ver el día de hoy que la falta de visión, es decir, la falta de ver la perspectiva de Dios acerca de la historia, nos puede llevar a no perseverar y ser fieles a Jesús en la práctica. Esta falta de visión. Veremos el día de hoy que para aquellos que están sufriendo persecución, esta falta de visión, es decir, esta falta de considerar que su sufrimiento es parte de su llamado como cristianos para seguir a Jesús, esa falta de visión puede traer temor, puede estorbar su perseverancia. Para los cristianos que no necesariamente están pasando persecución y quizás están en un momento de paz, la falta de visión también puede ser un enemigo. Veremos que Jesús invita al final de este pasaje a evitar unos enemigos de la perseverancia que él cita como glotonería, embriaguez y falta de oración. Entonces, para aquel que está viviendo cómodo y está siendo moldeado por el mundo, ha perdido la perspectiva de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ha perdido el poner sus ojos en la promesa y esperanza del Evangelio. Se está acomodando al mundo, tiene falta de visión y es un enemigo de la perseverancia. Perseverando a la luz del fin de los tiempos. Bueno, ¿me acompañas a orar? Oramos y revisamos este pasaje juntos. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, de orar juntos, de poder una vez más abrir tu palabra y escuchar con atención lo que quieres hablarnos. Por favor, transforma nuestras vidas por medio de ver un poco más de la gloria de nuestro Salvador Jesús a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. Ok, vamos a retomar entonces verso 21. Perdóname, capítulo 21, lo estoy diciendo al revés. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, perdóname. Capítulo 21, verso número 5. Veremos primero el contexto del mensaje apocalíptico de Jesús. Dice el verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Este es el contexto. Jesús está en el templo enseñando. En la escena anterior, Jesús ha estado teniendo una discusión con los líderes religiosos. Lo que ha sucedido es que Jesús ha estado enseñando con dos propósitos. Uno, demostrar que la autoridad que Él tiene proviene de Dios, no de los hombres. Y número 2, mostrar en un foro público que estos líderes religiosos lamentablemente no gozan del favor de Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de honrar a Dios, lo que están haciendo es utilizar el templo como una manera de obtener su propio beneficio. Están oprimiendo con el sistema del templo a personas vulnerables, como la viuda de la escena anterior, la viuda pobre que lo da todo. Y es ese contexto donde Jesús está enseñando y demostrando que el templo ha perdido el propósito original. Y este liderazgo que está ejerciendo presión sobre los demás, es en este contexto que Jesús anuncia el juicio sobre el templo. Había personas ahí maravilladas del templo, porque en realidad era una obra arquitectónica preciosa. Este templo en el que estamos situados es el templo que reconstruyó Esdras
En el libro de Esdras se describe este proceso después de haber estado en el exilio. Los judíos regresan a la tierra prometida, reconstruyen el templo. Y luego Herodes amplía este templo y lo hace precioso. Una de las cosas, Herodes era un rey terrible en el sentido de carácter, pero era un genio y tenía muchas obras que él mandó a hacer impresionantes. Construyó una ciudad sobre el mar, Cesarea Marítima, es obra de Herodes el Grande. Y la ampliación del templo, que tenía una cúpula de oro preciosa. Y el mármol blanco que utilizó hacía que el templo pareciera una montaña nevada. Hermoso. Y por lo tanto, estas personas que están hablando del templo están destacando no solo lo bello que es, sino lo que representaba. Y de pronto Jesús, en medio de eso, dice: este lugar será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Es un shock para todos. ¿Cómo podría Dios permitir que su templo fuera destruido? Inaudito. Este lugar es el lugar que Dios escogió para habitar. ¿Cómo podría permitirlo? Bueno, ya se les olvidó su historia, ¿verdad? Porque precisamente hace unos años atrás Dios permitió a las mismas personas, como dice Jeremías capítulo 7, que juraban por el templo de Dios. Dios le respondió a través de Jeremías diciendo: bueno, yo voy a permitir que una nación extranjera venga y destruya este lugar. Habían convertido en el templo en un dios, y en lugar de honrar a Dios, honraban sus propias agendas. Así que Jesús anuncia el fin del templo. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? Porque para un judío de ese tiempo, la destrucción del templo sería como el fin del mundo, ¿ok? ¿Cómo es que se va a destruir este lugar? ¿Qué señal hay de que el templo será destruido? Bueno, ese es el contexto. Ahora vamos a ver la instrucción del Señor Jesús. Pero antes de pasar a la instrucción, déjame decirte que la pregunta que hace Lucas en este pasaje es un poco distinta a la pregunta que hace Mateo al respecto. En un pasaje paralelo, es decir, la misma historia y la misma enseñanza, pero en Mateo capítulo 24, la pregunta es distinta. Déjame leerte la pregunta que hay en Mateo. En Mateo la pregunta se formula de esta manera: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál es la señal de tu regreso y del fin del mundo? Esa es la pregunta en Mateo. ¿Qué señal tendremos de tu regreso y de que es el fin del mundo? En Lucas no se enfatiza esa pregunta. La pregunta que se enfatiza en Lucas es: ¿cuándo será destruido el templo? Entonces, esto es interesante porque quiere decir probablemente que Jesús enseñó en varias ocasiones este discurso. Esa es una posibilidad. Pero simplemente lo que queremos ver es que Lucas no está tan interesado como Mateo en contarnos la señal de la venida del Señor Jesús, aunque sí la menciona. Lucas está más interesado en el evento histórico de la destrucción de Jerusalén. Así que todo lo que vemos en Lucas está relacionado a un momento histórico. En el año 70, el general Tito, que más adelante sería el emperador, el general Tito destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. Así sucedió. El templo fue incendiado. Probablemente Tito mandó a que el templo fuera conservado, pero algunos creen que unos soldados romanos borrachos tiraron unas flechas al templo, se incendió y todo el oro de la cúpula se filtró por las piedras, y en la avaricia se llevaron las piedras y literalmente no quedó más que un muro de este lugar. No quedó más que las ruinas. Sucedió así. Entonces, mucho de lo que veremos estará relacionado con la respuesta a la pregunta: ¿cuándo sucederá esto? ¿Okay? Este evento histórico. Aunque Lucas sí menciona el regreso del Señor Jesús.
¿Ok? Entonces, después del contexto, viene la instrucción del Señor Jesús. Su respuesta a cuándo sucederán estas cosas. Antes de contestar cuándo sucederán, Jesús da una instrucción. Mira el verso 8 al 11. Dice el verso 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Te acuerdas lo de los dos momentos que les mencionaba? Bueno, aquí hay un ejemplo. Jesús está diciendo, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo será destruido el templo? Jesús responde primero con una instrucción: tengan cuidado. Va a haber muchos que van a levantarse y van a decir: aquí está el Mesías. O dirán: yo soy el Mesías. Tengan cuidado, no lo sigan. Van a huir de guerras y de rumores de guerras. No los sigas, no los escuches. No tengas temor cuando suene la alarma de guerras y sediciones. Esto tiene que acontecer primero, pero no es el fin. ¿Ok? ¿Notaste lo que dice Jesús? Esto es, la destrucción del templo no es el fin de los tiempos. Tiene que suceder. Está profetizado, pero no es el fin. Entonces, recuerda, para los judíos la destrucción del templo sería el fin. Pero Jesús está diciendo que no lo es. Es algo que tiene que acontecer, pero no lo es. Bueno, ¿sabes? En 40 años el templo va a ser destruido. De este discurso, en 40 años será destruido. Y durante esos 40 años, muchos grupos rebeldes dentro de Jerusalén empezaron a alborotar al pueblo y a incitarlos a la rebelión. En el año 60, por ejemplo, se levantó un hombre que decía que era el Mesías y que había llegado el momento del fin de los tiempos y que Dios les daría la victoria sobre sus enemigos y destruirían a Roma. Bueno, en el año 70 entraron las tropas romanas y acabaron con la ciudad. Los judíos fueron dispersados por el mundo. Y hasta apenas el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación reconocida. Pero durante todo ese tiempo, aunque siguió habiendo judíos en la tierra, la mayoría fueron dispersados y muchos asesinados. A eso se refiere Jesús. Ese es el contexto en el que les está diciendo: van a levantarse quienes digan: yo soy el Mesías, llegó el fin. No los escuches, no los sigas. Son falsos. No te alarmes cuando esto suceda. Vendrá la destrucción, pero no es el fin. Así que uno de los grandes peligros que corre un cristiano cuando está viviendo momentos difíciles, momentos de crisis, es caer en el engaño de aquellos que dicen hablar de parte de Dios o que, más allá, dicen ser una manifestación de Dios. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esas otras voces. A lo largo de la historia ha sucedido. Siempre que hay un momento difícil de crisis, surgen estos mensajes apocalípticos y Jesús nos advierte de no prestarles atención. Simplemente la pandemia que vivimos, ¿verdad? ¿Quién no sentía que ahora sí es el fin del mundo? ¿Okay? Y muchos por ahí se levantaron: no, esto, no, aquello, no hagas esto. Y pasó la pandemia. Y también en el tiempo de la Reforma había quienes afirmaban que había llegado el fin del mundo. Así que tenemos que tener cuidado con esos mensajes. Entonces, como creyentes, no debemos dejarnos engañar ni debemos ser presas del temor.
¿Cuál es el mensaje de Jesús en este contexto? Aun cuando el mundo sea caótico y confuso, nuestra confianza tiene que estar en que Dios sigue en control, en que Él es fiel, en que Él es bueno. En pocas palabras, todavía habrá guerras, habrá desastres, habrá pandemias, habrá caos, habrá confusión. Todas estas cosas seguirán habiendo hasta su regreso. ¿Ok? Entonces, desde la destrucción de Jerusalén hasta que Él vuelva, el mundo está envuelto en caos y en confusión. Es una característica de vivir en un mundo caído. Que haya guerras no significa que ha llegado el fin. Significa que estamos en un mundo roto y caído. Pero sin duda alguna, un día Jesús volverá. Así que bueno, desastres naturales, guerras entre naciones, caos en el mundo y un llamado a confiar en Dios. Pero mira ahora el verso 12 al 24. Como que Jesús nos presenta un orden de eventos aquí. Mira lo que dice el verso 12. Pero antes de todas estas cosas, ¿ok? Antes de la destrucción de Jerusalén y antes de este caos cósmico, dice, pero antes de estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Okay? Entonces, orden de eventos. ¿Okay? ¿Qué está diciendo Jesús? Recuerda, estamos entre la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. ¿Okay? Algo tiene que suceder antes y es la persecución. Habrá persecución de aquellos que son creyentes. Y claro, en el contexto inmediato eso fue así. Podemos saberlo inmediatamente porque el tomo 2 de Lucas se llama Hechos. Inmediatamente lo que sucede en Hechos es precisamente las autoridades religiosas del templo que permitieron y motivaron la crucifixión de Jesús. Son aquellos que comienzan a perseguir a los primeros cristianos. Y más adelante encontramos que también cuando los cristianos salen de Jerusalén y van hacia el mundo fuera de Palestina, van a chocar con el mundo no cristiano. Y aunque al principio esa hostilidad no es directa del Estado, en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón hizo un edicto en Roma de perseguir a los cristianos. Algunos le atribuyen la quema de Roma, probablemente Nerón no lo hizo, aunque estaba muy loco, pero no lo hizo. Y probablemente es un accidente que sucedió. ¿Por qué creían que Nerón pudo haber incendiado Roma? Porque le encantaba el teatro y algunos decían que había querido recrear una gran batalla de la antigüedad, pero probablemente esto no fue así, fue un accidente. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para culpar a los cristianos y una carnicería. Los cristianos eran puestos en el jardín de Nerón como antorchas. Se les entregaba a los animales para ser devorados. Incluso un historiador, si mal no recuerdo, es Tácito, él reconoce que incluso la gente sabía que los cristianos no habían provocado el incendio, pero que habían sido convencidos de que estaba bien acabar con los cristianos. Y luego, para el siglo II, hubo un decreto oficial de parte del emperador Trajano de perseguir a todo cristiano que fuera acusado. Por unos 250 años,
estaba prohibido ser cristiano. No siempre la persecución fue constante, pero hubo momentos muy violentos de persecución. Eso fue real, tal y como Jesús lo dijo. En el libro de los Hechos, simplemente, algunos apóstoles murieron de esa forma. Puedes pensar en Jacobo, que murió por mano de Herodes. Pedro fue martirizado. Pablo fue martirizado. Mateo, Andrés fueron martirizados, no por los judíos, pero sí en los lugares donde fueron a evangelizar. La tradición dice que a Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió. Murió de viejito exiliado. Pero esto fue una realidad. Bueno, Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 15, 16. Voy a leer como varios pedacitos, no voy a leer todo, digamos un párrafo, pero varios pedacitos, pero quiero que prestes atención a las palabras del Señor Jesús en Juan 15 y 16 acerca de la persecución. Yo voy a leer en una versión sencilla. Dice: si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Recuerden lo que les dije: un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo aquel que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto porque no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Pero les digo esto para que cuando llegue ese momento recuerden que yo se los había dicho. Jesús habló de la realidad de la persecución. Y eso sucedió. No solo persiguieron a Jesús, persiguieron a sus seguidores inmediatamente. Pero en medio de este anuncio de que habrá persecución, Jesús enfatiza tres cosas. Número uno, esto será una oportunidad para dar testimonio. Jesús les dice que en medio de la adversidad ellos darán testimonio de Jesús. Y es verdad. El libro de Hechos está lleno de testimonios. Está lleno de momentos donde los discípulos testificaban de que Jesús había resucitado y que Dios lo había vindicado. El propio apóstol Pablo, la última sección del libro de Hechos, su viaje, en su último viaje misionero, que es apresado en Jerusalén y es llevado hasta Roma, todo ese viaje trata de una cosa: Pablo dando testimonio. Como le dijo el Señor Jesús a Ananías, cuando le dijo a este discípulo: ve a tal calle, ahí tengo a alguien especial para ti, al que debes predicarle. ¿Quién? Saulo. ¿Cómo crees, Señor? Este mata cristianos. No te preocupes. Lo encontró vulnerable y dispuesto. Escuchó el evangelio. Saulo se convirtió de perseguir cristianos en Pablo el misionero. Y su último viaje fue eso: testificar de la bondad de Dios, del evangelio, de las promesas de su reino. Habrá oportunidad para dar testimonio. Y Jesús les dice: no se preocupen. En el momento en que ustedes tengan que dar testimonio delante de una autoridad por mi causa, no se preocupen. Yo les voy a dar lo que tienen que decir. Nadie va a poder resistir a esa sabiduría. Tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban que estaba dando su discurso por el cual lo van a apedrear, el primer mártir de la comunidad cristiana. Nos dice el libro de Hechos capítulo 7 que no podían resistir a la sabiduría con la que hablaba. La oportunidad de dar testimonio. Número 2, Jesús promete protección. Jesús dice: ni uno de tus cabellos, de tu cabeza, perecerán. Ahora, parece una contradicción porque Jesús está diciendo: los van a matar por mi causa, pero no se preocupen, ninguno de tus cabellos va a perecer. Bueno, no puede ser literal, ¿estás de acuerdo? Porque a los que se nos está cayendo el cabello, pues
ya fuimos, ¿verdad? No tendríamos esperanza. Entonces no está hablando de eso, ¿verdad? ¿De qué está hablando? Pues en un pasaje paralelo de Lucas, Jesús dijo en Lucas capítulo 12, no tengan temor de lo que el hombre les puede hacer, porque solo puede dañar su cuerpo. No tengas miedo, porque Dios, que es tu Padre celestial y que se preocupa hasta por los gorriones que venden en el mercado por unos centavos, es el que tiene el número de tus cabellos contado. No te preocupes. Entonces lo que está diciendo Jesús es que la muerte de un cristiano no es su fin. Tiene esperanza aún más allá de la muerte. A eso se refiere Jesús. Pueden destruir tu cuerpo, pero no te pueden destruir a ti. ¿Por qué? Porque no dejará que ni uno de tus cabellos sea destruido. Entonces, ¿cuál es la mayor tentación que enfrentan en este pasaje que leímos? Aquellos cristianos que enfrentan persecución. Temor. Esa es su tentación. Eso es lo que puede hacer que cierren la boca y no den testimonio. Cuando un cristiano está sufriendo persecución, la tentación de pensar que Dios se olvidó de ellos. El temor de aquellos que los amenazan puede ser difícil de enfrentar. Esa es su tentación. Los que no están enfrentando persecución tienen otras tentaciones que vamos a ver más adelante. Pero esa sería su tentación, y el mensaje que le da Jesús a aquellos que están siendo perseguidos es: no temas, yo estoy contigo. Esa es una oportunidad para que me glorifiques, para que participes conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús es el mártir por excelencia, el testigo fiel, dice Apocalipsis. El que dio testimonio. Y así también sus hermanos dan testimonio de él. Por eso les dice: perseveren en la fe. Esas son las últimas palabras, ¿verdad? Del verso 19. Dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, no, por favor, no debemos sacar de contexto este pasaje. Jesús no está diciendo que la salvación es algo que ganamos por ser pacientes. Lo que está diciendo Jesús es que una evidencia de que alguien genuinamente cree en Jesús es que persevera hasta el final, aún en medio de la persecución. Es decir, ¿cómo sabes que? Bueno, no lo quiero decir así porque no quiero que esto se convierta en una carga para nosotros, pero lo que trato de decir es esto: las pruebas te muestran si tu fe es genuina. Las dificultades prueban nuestra fe. Esa es la realidad. Pero no quiero que nadie se sienta condenado, porque muchas veces fallamos, ¿verdad? Cuando viene la prueba, a veces no damos testimonio del Señor. Pero Dios es bueno. Él quiere limpiarte, Él quiere ayudarte a que perseveres en Él. A eso se refiere Jesús. ¿Cómo sabes que alguien cree realmente en el Señor Jesús? Porque hay un fruto de lealtad hacia Él. Y en medio de las pruebas y las dificultades, persevera hasta el final. No lo salva su paciencia y su lealtad. Su lealtad es una evidencia de que ha creído en el Señor Jesús. Ahora, en el verso 20, Jesús sigue en este contexto de lo que sucederá en Jerusalén. Entonces mira lo que dice el verso 20 al 24. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed esto, que de su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo.
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, en este último pedacito de este orden de eventos relacionados con Jerusalén, Jesús dice, ok, por fin, esta es la señal. Okay, después de instruir y de hablar de la persecución, les dice, cuando veas a Jerusalén rodeado de ejércitos, llegó el momento de la destrucción. Ahora, ¿cómo interpreta Jesús esta destrucción de Jerusalén? Jesús dice abiertamente, es retribución. Otra palabra sería, es vindicación. Israel rechazó el testimonio de Jesús. Y rechazó el testimonio de Jesús de boca de los discípulos. Y por lo tanto, como Jesús, ¿recuerdas? Lloró a la puerta de Jerusalén, ¿verdad? A la entrada Jesús lloró y dijo, ¿cuántas veces te quise juntar como una gallina a sus pollitos? Pero no supiste el día de tu visitación, ni conociste camino de paz. Así que lo que le espera es destrucción. Por eso el lenguaje que utiliza Jesús en esta sección se parece mucho a los profetas como Isaías que hablaban de la destrucción de Jerusalén por mano de Babilonia. Si lo comparas estos pasajes es muy similar. Jesús está diciendo, así como Dios permitió la destrucción de Jerusalén por mano de Babilonia como una disciplina sobre su pueblo, así Dios está permitiendo esta destrucción una vez más porque han rechazado el testimonio de Jesús. Es vindicación, es retribución. Será hollada por gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios permitirá que su pueblo quede disperso, o más bien, que permitiría que su pueblo quedara disperso por todas las naciones, pero que no se olvidó de ellos y que tiene un plan con su pueblo. Simplemente Israel como nación, dentro del plan de redención, Dios le puso una pausa. Eso es lo que significa. Dios permitió esta pausa para dar paso al tiempo de los gentiles. Es decir, que las buenas noticias del Evangelio llegaran a todas las naciones que no son Israel. Por eso estamos aquí. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Tan así que en el reloj profético de Dios, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser una nación. Y un día, como las Escrituras dicen, y como Pablo afirma en Romanos capítulo 9 al 11, un día Israel abrirá sus ojos para ver claramente al Salvador. Pero mientras tanto, hay un endurecimiento. Este es el tiempo de los gentiles. Entonces, mira el verso número 25. En el 25 viene otro orden de eventos que están relacionados con la llegada, el retorno de Jesús. Dice el verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? Que el juicio de Dios sobre Jerusalén por su rechazo de Cristo es a escala pequeña lo que un día sucederá con todas las naciones. Un día Dios permitirá un juicio sobre todo el mundo de pecado y maldad. Cuando Dios lo permita, habrá un caos, pero eso es el momento
ese caos y ese juicio, también es el momento donde vendrá la redención final. Porque recuerda que el propósito de Dios no es destruir su creación, es restaurarla por completo. Así que Jesús está tomando la caída de Jerusalén y el caos que provocará. ¿Ok? Recuerda que para los judíos la caída del templo sería como el fin del mundo, pero no es el fin del mundo. Pero Jesús está conectando ese evento y diciendo, un día vendrá la destrucción, pero sobre toda la creación. Pero también ese es el día donde Jesús se manifestará públicamente. También es un día de vindicación. Es el día en que Jesús se revelará a todo ojo como el Rey del universo. Y vindicará a todos los que han creído en Él. Vendrá con su pueblo para reinar por los siglos de los siglos. Entonces Jesús dice, cuando se manifieste el Hijo del Hombre, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. La llegada de la gran liberación de Dios sobre su creación. Pero algunas pequeñas cosas que creo que podemos meditar aquí. Esta descripción de la luna, el sol, las estrellas, la conmoción de los cielos, es lo que llamamos el día del Señor. Está describiendo una manifestación de Dios sobre la creación. Bueno, Jesús, el día de su regreso, será una manifestación que conmoverá al cosmos, será una manifestación pública. Ahora, esta señal sobre el sol, la luna y las estrellas, hay quienes creen que es literal, se refiere al sol, la luna y las estrellas. Y otros creen que esto es símbolo de los gobernantes humanos y espirituales, porque en ocasiones en el Antiguo Testamento se hablan de los reyes y de los príncipes como estrellas, como el sol, como la luna. Entonces, quizás incluso son ambas. Este es un juicio de retribución que enfrentarán todas las naciones junto con sus gobernantes, pero que afectará a la creación. Así que simplemente es esto. Dios sacudirá a la creación para establecer su reino. Pero Jesús dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. ¿A qué se refiere? Está haciendo alusión a un pasaje en Daniel capítulo 7. Es un sueño que tiene Daniel y no es porque comió mucha pizza esa noche, sino porque tiene una visión. Y esa visión es una visión que es un tribunal celestial. ¿Okay? Lo que ve Daniel son las naciones del mundo representadas en bestias terribles y salvajes, siendo la última una especie de bestia mutante, devora sangre y devora pueblos y naciones. Eso es lo que ve Daniel. Entonces, las naciones idólatras y malvadas representadas como bestias salvajes. Pero en medio de la visión hay un tribunal. Está la corte celestial. Y esa corte celestial lo que hace es juzgar a estas bestias o a estas naciones y darles su retribución. Y en medio de la visión celestial viene uno, el Hijo del Hombre, que recibe el reino sobre todas las naciones. Es una escena donde Dios está juzgando a las naciones del mundo y entregándole el poder al Hijo del Hombre, quien es el único digno de reinar por los siglos de los siglos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ese es ese momento. Este momento de calamidad es el momento también de juicio y salvación. Para un cristiano, los momentos en los que la Biblia habla de juicio, tenemos que entender que también son momentos de salvación. Es decir, no es una deidad caprichosa y enfurecida que quiere destruir su creación. Es un Dios que tiene celo por la justicia y por su creación, tiene amor y no permitirá que las naciones idólatras y malvadas ni el egoísmo de los seres humanos siga corrompiendo su creación. El Hijo del Hombre vendrá, el único que tiene derecho y es digno de reinar. Dice Jesús, cuando esto aparezca, pónganse de pie, levanten la cabeza, ha llegado la redención final. Para el cristiano, por lo tanto, el Apocalipsis no es destrucción.
es: llegó el Salvador a consumar su plan de rescate. Ha venido a ponerle fin por fin a la maldad y establecer este reino de justicia. Entonces, para el cristiano, llenos de confianza, llenos de alegría, que Dios sigue en control, que Dios es fiel. Y eso que debe motivar en nosotros el día de hoy. Y con esto vamos a terminar el mensaje. Pues mira lo que dice el verso número 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino es que está cerca, el reino de Dios. Porque de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dice: miren la higuera y los árboles reverdecen de acuerdo a la estación. Así como ustedes pueden saber que en el momento en que están saliendo las hojas verdes de la higuera, ha llegado una nueva estación. Cuando ustedes vean estas cosas, vean que el reino de Dios y su poder de salvar y de rescatar ha llegado. Ese reino llegó con Jesús en ese momento, ¿verdad? Pero la consumación de ese reino llegará al final, en esa manifestación del Hijo del Hombre. Así que, ¿a qué generación se refiere con que no morirá sin ver todas estas cosas? Se refiere a esta generación de Jerusalén. Todos ellos les tocaría ver la destrucción del templo. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero dice: mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús son más firmes que la creación misma, porque Él es Dios. Entonces viene la exhortación final. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos dignos de escapar de estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba en el día, en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama Los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. La exhortación final de Jesús es esta: si la tentación de los creyentes que son perseguidos es que el temor los silencie, la tentación de aquellos creyentes que viven periodos de paz es la glotonería, la embriaguez y los afanes de la vida. Es un lazo para el cristiano. Ahoga nuestro testimonio. Es decir, que en lugar de ser agentes de transformación en el mundo, adoptemos la cultura de este mundo, en lugar de ser una contracultura. Y contracultura no me refiero a estar opuestos a la cultura, sino a ser una cultura alternativa del reino de Dios que revele sus propósitos y sus ideales y sus valores frente a los valores y los ideales de este mundo. Adoptar el sistema del mundo que se opone a Dios es acoplarnos a sus valores. Es que, ¿sabes, familia? Vivimos en un mundo de entretenimiento, en un mundo que nos embriaga en ese sentido, de glotonería, donde nada nos satisface, donde nada es suficiente, donde siempre estamos insatisfechos. Esa es parte de la cultura en la que vivimos. ¿Hay persecución el día de hoy? Sí, hay hermanos el día de hoy que viven en países donde está prohibido ser cristiano o donde es muy difícil ser cristiano. Ya lo dije, su tentación es el temor. Pero déjame decirte que regularmente esos lugares donde hay persecución hay una fe vibrante.
Hay hermanos que aman al Señor y sirven al Señor y viven para el Señor. ¿Significa que nosotros no podemos vivir una fe vibrante si tenemos un periodo de paz? No necesariamente, pero significa que esta es nuestra tentación. Los periodos de paz pueden producir en nosotros embriaguez y glotonería, que nos acoplemos al mundo. Quizás esa es la razón por la que somos cristianos tan tibios en Occidente. Porque hay otros amores. Sí, amamos a Jesús, pero amamos otras cosas más que a Jesús. ¿Se entiende? Hay otras cosas que tienen prioridad en nuestras vidas. Ahora, cuando dije entretenimiento, por favor, no me malentiendas. No estoy diciendo que si te vas hoy en la noche a ver una película, estás pecando. No estoy diciendo eso. Espero se entienda. Me refiero a que el entretenimiento del mundo nos hace ciegos, nos adormece. ¿Vieron la película de Wall-E? ¿Sí? ¿Vieron? Hablando de entretenimiento. ¿Vieron Wall-E? ¿Sí? ¿Vieron la película? Cómo los seres humanos, al vivir tan dependientes, ¿ok?, de las máquinas, terminaban sin la capacidad de hacer nada, ¿verdad? Estaban ahí, así pero espiritualmente, adormecidos, entorpecidos espiritualmente, con un testimonio opacado por las pasiones de este mundo. Eso silencia nuestra voz. Quizás por eso no hablamos tanto de Cristo, porque Cristo no es nuestra prioridad. Esa es nuestra tentación. ¿Okay? Entonces la solución, que venga una persecución, no necesariamente. Los tiempos de persecución son difíciles, pero de acuerdo a la historia, todo cristiano está expuesto a la persecución en cualquier momento. Pero ¿qué necesitamos entonces nosotros el día de hoy? Visión, perspectiva, ¿te acuerdas? Que es un enemigo de la perseverancia. Necesito una visión renovada del Señor y su propósito en mi vida. ¿Para qué estoy aquí? He sido puesto para glorificar y dar testimonio del Señor. No para la autocomplacencia. No he sido puesto para confiar en mi poder y en mis recursos, en una cultura de autoexaltación. He sido llamado a exaltar y a glorificar a Jesús con todo lo que hago, con toda mi vida. Necesitamos perseverancia, mis hermanos. Dice este pasaje que Jesús enseñaba todos los días en el templo y se iba al Monte de los Olivos en la noche. Es lo último que oiremos de Jesús. La siguiente escena lo veremos siendo arrestado en el Monte de los Olivos. Este templo será destruido en 40 años. Pero ahí estuvo Jesús enseñando y advirtiendo. Tuve el privilegio de ir con mi pastor a una conferencia de pastores allá a Filadelfia y estuvimos en Nueva York un día y entramos a una iglesia anglicana. No sé si no había servicio ese día o no, pero había poquita gente, como en la parte de un pequeño servicio. Y había un sacerdote anglicano enseñando, muy bello. Recuerdo así, tengo en mi mente grabadas las palabras de mi pastor que me dijo: ¿lo puedes creer? Que Dios es tan bueno que no ha dejado a esta ciudad sin testimonio. Aquí está. El templo fue destruido, pero había un nuevo templo, Jesús y sus discípulos. Qué bello que Dios no ha dejado a esta ciudad sin un testimonio. Pero estamos caminando en perseverancia del mundo, de manera que el mundo puede ver que no somos de este mundo y que nuestra fe nos ha transformado de tal manera porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y darnos este tiempo para meditar en tu palabra, para recordar, Señor, esta exhortación. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que el día de hoy no pueden reunirse con libertad porque están bajo amenaza, Señor.
Te pedimos por todos estos países donde nuestros hermanos les es prohibido hablar de ti. Señor, fortalece su fe. Ayúdales a no tener temor y abrir sus labios para seguir testificando de ti. Que confíen en tus promesas. Y Señor, ayúdanos a nosotros en nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor, a que la glotonería y la embriaguez, literal y espiritual, no nos consuma, no nos anestesie. Señor, despiértanos. Abre nuestros oídos y nuestros ojos, que podamos vivir para ti plenamente. Ayúdanos, Señor. Reconocemos estas luchas y tentaciones, pero gracias porque sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a cabo hasta el fin. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu templo y abrir nuestra boca para que otros puedan ver lo glorioso que eres tú hasta que tú regreses. Te lo pedimos, por favor.